Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, queridos televidentes del programa La Noche del canal NTN 24 y RCN Televisión. Hoy les vamos a ofrecer a ustedes una conversación, una entrevista que creemos les va a resultar muy interesante, pero sobre todo muy emotiva. Es con uno de los líderes políticos más reconocidos en este momento en América Latina y podríamos decir que acompañado por la comunidad internacional por su labor. ¿En qué consiste esa labor? En una lucha por cerca de 2 décadas para que vuelva la libertad a su país, para que vuelva la libertad a Venezuela. Es un político que comenzó muy joven, hace 20 años, y el régimen dictatorial del chavismo en cabeza de Maduro ha depositado sobre él la represión, la persecución, lo encarceló, lo privó de su libertad, un derecho fundamental de cualquier ser humano. Quiso despojarlo también de sus derechos políticos, lo privó de su familia, del contacto permanente con su familia. Y hoy, pues recupera después de 6 años y medio la voz. Lo hace con el dolor de dejar a su patria, tiene que hacerlo desde afuera, lo hace desde Madrid, España, a donde llegó hace exactamente 2 semanas. Es Leopoldo López Mendoza, a quien quiero agradecerle de todo corazón, Leopoldo, este tiempo que seguramente nuestros televidentes van a valorar de manera profunda. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Claudia, muchísimas gracias a NTN 24 por el acompañamiento que han tenido durante tantos años por la libertad de Venezuela, a tu equipo y sobre todo a los televidentes que hoy nos están viendo. Les mando un abrazo y nuevamente muchas gracias por esta oportunidad que me das de poder conversar contigo y con tu gente. Está Idania Chirinos, una periodista venezolana muy querida, reconocida y una de las personas más visibles de NTN 24, quien también permanentemente informa sobre lo que pasa en Venezuela y en la democracia de América Latina. Idania, como siempre, un placer estar juntas compartiendo programa. Hola. Gracias, Claudia. Un placer para mí estar contigo, compartir una vez más, como hemos compartido tantas otras entrevistas, y angustias en relación a Venezuela. Es un gusto para mí además saludar a Leopoldo, que acaba de decir una frase que creo que es clave, acompañamiento, porque creo que a lo largo de estos años NTN 24 ha estado allí y con su familia, a la que me he encontrado en tantos escenarios, en tantos lugares, hablando de Venezuela y de la lucha de Leopoldo. Esta lucha sí es por nuestros jóvenes, esta lucha sí es por los estudiantes, esta lucha sí es por los que han sido reprimidos, esta lucha sí es por los que están encarcelados, pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela que hoy está sufriendo. Y les recordamos que nuestra lucha es muy concreta, muy clara, por una Venezuela en donde todos los derechos sean para todas las personas, que no haya discriminación, que no se abuse del poder, que no se le violen los derechos a nadie, que todos tengan acceso a la salud, al trabajo, a una vivienda, todos los derechos para todas las personas. Leopoldo, de verdad que impacta poder hablar contigo, poder tener una conversación personal, porque ya nos habíamos acostumbrado a 6 años y medio en que era pues muy difícil. El régimen logró callarte durante todo ese tiempo, hiciste todo lo posible para que no te silenciaran. En Ramo Verde mandaban mensajes como podías, pero el régimen intentó callarte. Ahora que ya podemos decir que recuperaste plenamente la voz, con la tristeza de ya no estar en Venezuela, ¿cómo piensas actuar ya con esa voz libre? De aquí en adelante, ¿cuál es el camino para Leopoldo López y su lucha por la democracia en Venezuela? Mira, bueno, primero varias cosas. Si bien es cierto que yo no pude hablar durante muchos años, tuve la bendición, la suerte de que mi esposa Lilian fue mi voz durante todo ese tiempo y lo hizo con mucho amor, con mucha entrega y con mucha pasión por la causa que nos motiva a nosotros, que es la libertad de Venezuela. También nuestra gente de voluntad popular, de la unidad, llevaban esa voz. Hoy me toca tener una posición distinta. Como tú lo decías, yo no quería irme de Venezuela.
Me he encontrado muchos venezolanos en las calles aquí en España y todos coincidimos con algo, independientemente si es una persona que está haciendo un delivery o si es alguien que está como médico acá. Todos coincidimos en que no queríamos irnos de Venezuela, nos han echado de Venezuela, pero todos también coincidimos en que vamos a regresar a Venezuela, queremos regresar. Y me preguntas, ¿qué quiero hacer? ¿A qué me voy a dedicar? A eso precisamente, a contribuir con mis hermanos de lucha, mis hermanas de lucha que están en Venezuela, los que están fuera de Venezuela, para que podamos romper las cadenas de la opresión. Nuestro himno nacional, que lo llevamos en el corazón, que lo cantamos, que tenemos todos la memoria de cuando éramos pequeños, lo cantábamos en la escuela, habla de romper las cadenas. Hoy ese himno nacional es un mandato que tenemos los venezolanos, romper las cadenas de la opresión y sembrar en Venezuela una nueva etapa, la libertad. Y eso no va a llegar solo, eso va a llegar con nuestro esfuerzo. Y hablo de un nuestro muy plural, un nuestro que requiere de mucha unidad, de mucha amplitud, de mucha inclusión, pero con un objetivo claro, que es lograr la libertad de nuestro país. No es fácil, ha sido una lucha de muchos años, con ciclos en donde hemos estado arriba, hemos estado abajo, hemos estado cerca, nos hemos alejado, pero allí seguimos y allí tenemos que seguir con determinación, con entrega, porque es lo que en estos momentos corresponde y sobre todo para el liderazgo político es nuestra obligación, nuestro deber de seguir adelante hasta lograr la libertad de nuestro país. Era el mes de febrero del año 2014. Un pueblo cansado por una crisis generalizada estaba volcado en las calles exigiendo la salida de Nicolás Maduro del poder. El régimen respondió con una violenta represión. El líder opositor Leopoldo López fue acusado por el régimen de Nicolás Maduro como presunto responsable de los hechos violentos que el 12 de febrero de 2014 cobraron la vida de 3 personas y dejaron decenas de heridos. ¿Cuántas veces dijo Maduro que me quería preso? ¿Cuántas veces dijo que daba instrucciones para que nos metieran presos? ¿Qué tiene que hacer el presidente dando instrucciones a una fiscalía o a un tribunal? Esa es la mejor demostración de que en Venezuela no hay justicia. 6 días después, el dirigente del partido Voluntad Popular selló su entrega a la cuestionada justicia chavista. Llevamos 15 días en una lucha en donde la violencia ha querido ser presentada como la iniciativa de nuestra lucha y eso no es así. Sin garantías en su proceso judicial, el líder político terminó siendo condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. El costo en lo personal ha sido alto y usted lo ha vivido. De un día para otro perder la libertad por, como decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ejercer un derecho tan básico de un ciudadano como es la libertad de expresión y las libertades políticas, y pierdes la libertad, te mandan a esa terrible cárcel de Ramo Verde, 3 años y medio, casi 3 años y 5 meses, alejado de tu familia. Ahora vuelves a tener a tu familia cerca. ¿Cómo ha sido el impacto nuevamente en lo personal, de verdad, después de todo ese tiempo alejados? Obviamente tuvieron el paréntesis de la casa por cárcel, pero la situación también tenía que ser pues dramática. Y después de casi un año de no verlos, ellos en España y usted ahí en la casa del embajador, de la residencia del embajador de España en Caracas, volver a tener a la familia, volver a tener a los niñitos, volver a compartir con Lilia Tintori, que se ha convertido también en un símbolo para muchos en el mundo de ese grito de libertad por Venezuela. ¿Cómo ha sido en lo personal ese tránsito en estas 2 semanas? Mira, muy emocionante y me ha llenado, por supuesto, de muchísima alegría. También me ha impactado mucho. Yo tenía 6 años sin ver a mi padre, casi 3 años sin ver a mi madre, casi 2 años sin ver a Lilian y a los niños. Y bueno, por supuesto, el encuentro de la familia ha sido algo que me ha llenado de mucha fuerza y era un momento que yo lo había proyectado durante muchos años estando en la cárcel, estando en casa por cárcel, estando en la embajada. Son 7 años, casi 7 años en todo este periodo. Pensaba cómo iba a ser ese momento y la verdad te digo que el momento fue mejor de lo que yo había pensado, había soñado. Darme un abrazo con mis 3 hijos, con Lilian, fue algo que había esperado durante mucho tiempo. Pero también te digo
que son sentimientos encontrados, ¿sabes? Porque, como te dije, yo no quería irme de Venezuela y abrazar a mi familia también para mí tiene un sentimiento de compromiso de tantos abrazos que se tienen que dar las familias que hoy están separadas en Venezuela. Porque lo que nos ha ocurrido a nosotros le ha ocurrido a millones de venezolanos. Algunos por razones políticas, algunos hemos ido a la cárcel, pero millones han tenido que irse de Venezuela y dejar a su familia, dejar a sus padres, dejar a sus hijos para buscar un mejor destino en América Latina o aquí en Europa o en Norteamérica. Y ese abrazo en familia que yo añoraba, hoy lo añoran millones de venezolanos. Hoy millones de venezolanos salen a trabajar en otras partes del mundo esperando ese encuentro familiar. Y eso nos tiene que motivar a nosotros. No dejarnos en el ámbito de la tristeza, no dejarnos en la melancolía de lo que puede llegar a ser, sino debe ser una motivación, como lo fue para mí, una motivación de seguir luchando hasta llegar a este momento. Pero para mí, a pesar de que estoy en libertad en estos momentos, la libertad no la siento por completo hasta que nosotros no tengamos una Venezuela libre. Eso te lo digo de corazón, porque yo no me quería ir de Venezuela y cuando di el último paso, antes de cruzar la rayita, yo agarré un puñado de tierra y me lo puse en el bolsillo como un compromiso, como un símbolo. Bueno, esta es mi tierra, esta es mi gente. ¿Y la tienes aquí en Madrid? Sí, la tengo. ¿La tienes ahí en la casa? La tengo en la casa. ¿En un frasquito con los niños? Sí. Y lo he hablado con los niños y la tengo allí y es un símbolo. Y yo estoy seguro que algo similar han hecho muchos venezolanos cuando se han ido. Y yo lo que quisiera decirle a quienes nos están viendo, que son venezolanos, que están en otras partes del mundo, es que tengamos la fe, la determinación de saber que vamos a regresar. Pero que también sepamos que eso va a requerir de todos y cada uno de nosotros. Por supuesto, al liderazgo político le toca la principal responsabilidad y nosotros tenemos que estar sometidos a lo bueno y lo malo, a la crítica constructiva, a veces también a la crítica destructiva. Eso es parte de lo que significa liderar y tenemos que asumirlo como lo que es, como un proceso muy complejo. Pero a todos los venezolanos tienen algo que aportar. Y Dania, que está con nosotros en estos momentos, venezolana, que también tuvo que salir de Venezuela, estoy seguro que no quería salir y tuvo que salir, como muchos otros, hace su aporte como periodista y como ella, cientos de periodistas, pero también los empresarios, también médicos venezolanos que están por todas partes del mundo, venezolanos que están buscando hacerse un espacio, una nueva vida. Y yo creo que toda esa realidad que los venezolanos jamás pensamos que la íbamos a enfrentar, de ser millones esparcidos por el mundo, la vamos a aprovechar como la aprovechó Colombia, como la aprovechó Israel, como la aprovecharon muchos países que tuvieron que tener o que tuvieron una diáspora inmensa por el mundo. Nosotros la vamos a aprovechar para la construcción de la mejor Venezuela. La vamos a aprovechar porque eso nos va a dar a nosotros talento, nos va a dar creatividad, nos va a conectar con el mundo, un mundo hoy mucho más conectado. Entonces yo a los venezolanos les pediría que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, que nos mantengamos siempre firmes en esa lucha por la libertad. Venezuela no es Corea del Norte, Venezuela no es Cuba, Venezuela no es un país en donde se ha afianzado una dictadura y en donde el pueblo ya lo asume como tal. Nosotros sí estamos sometidos a una dictadura cruel, criminal. Maduro, lamentablemente para los venezolanos, se ha convertido en un dictador asesino y eso es una realidad muy fuerte para nosotros los venezolanos, pero el pueblo está allí. Todavía hay millones de venezolanos dispuestos a luchar en nuestro territorio y millones de venezolanos fuera de Venezuela dispuestos a luchar. Es decir, que no se resignan, que no nos quieren que resignamos esto y no podemos cambie. resignarnos. Mira, ahí no pueden vencer a quien no se rinde. Sí. Y el que se rinde ya está vencido. Y nosotros pues no nos hemos rendido, no nos vamos a rendir y por lo tanto no nos va a vencer la dictadura. Pero ¿cuál fue el punto de inflexión, Leopoldo, para tomar la decisión de salir? Usted siempre fue enfático en decir que usted no se iba. Incluso prefirió enfrentar a la justicia, presentarse, el único político que al abrirse un proceso judicial, que sabemos que la justicia en Venezuela pues no es un poder independiente, es un poder que está tomado por el mismo régimen. Enfrentar a la justicia, no irse. ¿En qué momento usted dice aquí sí toca salir y toca seguir esta lucha, pero desde otro ángulo y desde otro lugar que no sea Venezuela? ¿Cuál fue finalmente esa motivación o ese punto que te hizo ya ceder frente a eso? Sí, bueno, para responderte te voy a contar muy brevemente cómo fue mi trayectoria de decisiones. En el 2013 sale una orden de captura en mi contra, que luego la recogen.
pero eso me dio a mí la oportunidad de poder hablar con Lilian, con mi familia, y decirles, si esto ocurre, yo no me voy a ir de Venezuela. En el 2014 sale una orden de captura en mi contra y yo tenía 3 opciones, o irme al exilio, quedarme en la clandestinidad o presentarme ante una justicia injusta e ir a la cárcel. Y yo decidí ir a la cárcel. Y te digo, no me arrepiento, ni nunca me arrepentí estando en la cárcel de haber tomado esa decisión. La tomé consciente de lo que eso iba a significar y consciente de lo que eso podía impactar a la hora de desnudar la dictadura. En el año 2014 todavía en Venezuela y fuera de Venezuela se hablaba de Venezuela como una democracia deficiente o como una democracia en deterioro, pero no era nítida la calificación de Venezuela como una dictadura. Este proceso de represión ayudó a que entendiéramos que era una dictadura. Y seguiremos, hermanos, seguiremos con fuerza. Vale, una cacerolita. Bueno, pasaron 7 años desde ese momento hasta ahora. Un proceso en el que a mí me ha tocado asumir distintas responsabilidades de trabajar para articular, construir, fortalecer la unidad política, nuestra coalición internacional y estando en la embajada pude hacer parte del trabajo, pero entendí que podía hacer más saliendo, más para la causa, a pesar de que no era lo que yo quería. Pero también entendí que no solo se trataba de lo que yo quería, sino de lo que me tocaba. Y me tocaba salir para poder ayudar más a la causa por la libertad. Y también, por supuesto, está el ámbito familiar. Mis hijos, Leopoldo, cuando yo entré en la cárcel tenía 1 año. Manuela tenía 4. Hoy Leo tiene 7 años, ya va a cumplir 8. Manuela tiene 11. Y la vida ha pasado, sus años más importantes. Gracias a Dios, Lilian ha sido una madre extraordinaria que ha llenado ese vacío. Yo he estado allí en la medida que he podido, pero mis hijos tampoco se merecían crecer sin la presencia de su padre. Y también este es un momento en el que podemos articular, y yo humildemente quiero trabajar para articular de una manera constructiva nuestra coalición internacional. Y la experiencia que yo he tenido, el testimonio que puedo dar de lo que significa Venezuela como una dictadura, porque todavía con sorpresa me encuentro gente que no entiende lo cruel que es la dictadura en Venezuela, no entiende lo déspota que es Maduro, no entiende el nivel de criminalidad que ha tomado y ha secuestrado el Estado venezolano. Y creo que es mi responsabilidad, como la de muchos otros, dar ese testimonio en primera persona. Porque tenemos que asumir nuestra responsabilidad también de explicar y de concientizar al mundo, a gobiernos, a partidos políticos, a parlamentos, a organizaciones no gubernamentales, a periodistas, a la opinión pública de lo que está ocurriendo en nuestro país. Porque si bien la primera responsabilidad es de nosotros los venezolanos, también tenemos que asumir que los venezolanos solos no podemos. Necesitamos del mundo libre, necesitamos de las mujeres, de los hombres que nos quieran acompañar por la libertad de nuestro pueblo, desde cualquier ámbito, desde el periodismo, desde una ONG, desde un gobierno, necesitamos ese apoyo. Yo aprovecho esta gran oportunidad que tú me das para hablar con tu gente, para pedir ese apoyo a los venezolanos y a quienes no lo son, pero que sienten nuestra causa para que nos acompañen y nos ayuden. El papel de la comunidad internacional es fundamental para perseverar la democracia y sobre todo cuando estos regímenes se quedan en el poder. Y Dania, te doy la palabra para que puedas también conversar con Leopoldo. Gracias, Claudia. Yo quiero ir al punto de... A pesar del costo político, a pesar del costo emocional, Leopoldo, que esto ha significado para ti, para tu familia, a lo largo de todos estos años, ¿no sientes que hay un grupo de venezolanos un poco ingratos quizás que con tu salida han reclamado a través de las redes sociales que te hayas ido? Pasa contigo y pasa con muchos de nosotros. En momentos particulares la gente dice, claro, es muy fácil desde afuera porque no están adentro. ¿Cómo convencerlos de que, y lo pienso yo personalmente, que en la Embajada de España te estabas perdiendo y que puedes hacer mucho más afuera, levantando tu voz, que adentro y silenciado?
Mira, lo primero es que yo reconozco la importancia de la crítica constructiva. Quienes tengan una posición distinta, la escucho y siempre la escucho con mucha atención. Y sí es cierto que hay una realidad de que los venezolanos que están adentro y los venezolanos que están afuera a veces tienen un cortocircuito en el que algunos piensan que la lucha solo es desde adentro, otros plantean que la lucha solo es desde afuera. Y yo quisiera contribuir a plantear que la lucha desde adentro y desde afuera son complementarias, que la lucha de quienes estamos hoy, estoy en el exilio, o de los que están en Venezuela, tiene que fortalecerse mutuamente. Yo veo a veces con mucha tristeza cómo quienes están adentro dicen a los que están afuera que no entienden lo que está ocurriendo y que ellos no saben lo que está pasando. O los que están afuera dicen que los que están dentro de Venezuela ya están sometidos y tienen una especie de síndrome de Estocolmo y por eso no entienden o no están alumbrados de lo que significa la verdadera salida que requiere Venezuela. Nos corresponde a ti, a mí, a todos, unir, tender puentes, unidad con respecto a los criterios. Y yo creo que todos podemos contribuir. Y te digo esto como parte del gran trabajo que hay que hacer de articular la diáspora, los venezolanos que están en el exterior. Son millones, pero son millones que apenas tienen, la mayoría de ellos, menos de 5 años fuera de Venezuela. Y nos toca una gran labor de articular lo que es la realidad de los venezolanos afuera, pero también la contribución que pueden hacer los venezolanos desde cualquier parte del mundo para la lucha interna. Por ejemplo, uno de los proyectos que yo tengo es que busquemos acompañar, apadrinar venezolanos activistas que estén dando la lucha con venezolanos activistas que estén afuera y que puedan compenetrarse, que puedan intercambiar información y también que los puedan ayudar con lo que sea necesario para que puedan entender el día a día. Y eso es uno de los proyectos que nosotros tenemos, de lograr que ese activismo de gente que está afuera y los que están adentro de Venezuela se puedan hermanar y podamos dar la lucha juntos. Insisto, entiendo la crítica, la escucho y espero poder hacer de esa crítica una respuesta constructiva. Porque de verdad yo sí le digo a todos los que nos están viendo, te lo digo Idania, Claudia, esto se trata de salir de Maduro, de salir de la dictadura. Yo veo a veces con mucha tristeza cómo nosotros entramos en una guerra de culpas entre nosotros, en una guerra de culpas entre los sectores democráticos, en donde unos pretenden ser más demócratas que otros, más libertarios que otros, y la verdad es que todos somos necesarios, y yo eso lo he aprendido. Yo he pasado episodios en mi vida en donde también fui crítico de otros compañeros de la unidad, en donde también fui crítico de otros sectores, y he aprendido que el camino es otro, que el camino es el de la comprensión del otro y el de la unidad del otro. Por eso yo trato de evitar, y lo haré siempre, y haré siempre un llamado para evitar esa guerra de culpas entre nosotros que nos ha hecho tanto daño y que es la principal estrategia de la dictadura, dividirnos a nosotros, dividirnos y enfrentarnos a nosotros es la principal estrategia de la dictadura y de toda la estructura de inteligencia y aparataje que lo acompaña desde Cuba, desde Rusia, desde otros sectores para intoxicar las redes sociales, intoxicar la opinión pública, intoxicar el espíritu unitario que debemos de tener para que no estemos unidos. Y en lo que yo pueda humildemente voy a contribuir siempre con la unidad, con la unión en todo sentido, la estratégica, la política y también la afectiva, Idania, porque esa unión afectiva entre el liderazgo y entre los venezolanos que estamos luchando por la libertad es absolutamente necesaria para que la unidad pueda ser efectiva en el propósito que nos hemos planteado, que es salir del dictadura. Solamente quería preguntar, ya que mencionó la insistencia del régimen en dividir, la estrategia del régimen. La pregunta es, ¿por qué ha sido exitoso, Leopoldo? Es decir, ha logrado desunir a la oposición en más de una ocasión. ¿En qué ha fallado la oposición que no ha logrado preservar esa unidad? Bueno, a ver, yo creo que yo no diría que la dictadura ha sido exitosa. Como tú lo dices, quizás ha sido exitosa en episodios y a lo mejor con sectores, pero la realidad es que a pesar de todo hemos mantenido la unidad. Y por supuesto, cuando hay momentos en donde las expectativas que se tenían no se cumplen, es un terreno fértil
para que esa guerra de culpas, para que esa confrontación pueda materializarse y pueda exponerse con mucha más crudeza entre nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que entender que estamos enfrentados a una maquinaria brutal de manipulación por parte de la dictadura y sus aliados. La dictadura no está aislada y no está sola. La dictadura cuenta con una estructura que lo ha acompañado para la manipulación de la opinión pública, para la intoxicación de las redes sociales, que es bastante evidente, y han logrado muchas veces, a través de esas estrategias, hacer creer a la gente que el camino es el de echarnos la culpa entre unos y otros. Ahora bien, yo, más que verlo por el retrovisor y decir por qué uno ha hecho algo u otro ha hecho algo, yo prefiero ver hacia adelante y alertar sobre esto, y alertar a nuestros compañeros de unidad, a nuestros compañeros líderes políticos de todos los niveles, a los venezolanos en todos los sectores, a que entendamos que la unidad es el pilar sobre el cual vamos a construir todo lo demás. Todo lo demás, todo pasa por la unidad. Hay gente que he escuchado que desestiman la unidad. Hay gente que dice que no, que la unidad ha sido un estorbo. Yo creo lo contrario. Yo creo que la unidad es lo que nos ha permitido resistir, es lo que nos ha permitido hoy existir como un referente, es lo que nos ha permitido el reconocimiento de la Asamblea Nacional, porque nos permitió en el 2015 ganar con 2/3 de los espacios la Asamblea Nacional, es lo que nos permitió tener a Juan Guaidó como presidente interino, es lo que nos permitió tener el reconocimiento de 60 países de que en Venezuela había un presidente ilegítimo y un presidente legítimo, es lo que nos ha permitido tener una interlocución con el resto del mundo y con Venezuela. ¿Que han habido momentos de turbulencia? Claro que los han habido, porque es que estamos enfrentando una estructura brutal. Hasta hace apenas 7 años, como lo dije anteriormente, mucha gente pensaba que Venezuela era un experimento democrático que era interesante, por decirlo de alguna manera. Un experimento democrático que podía abrir las puertas a una manera distinta de entender la democracia, cuando era un caballo de Troya para un movimiento totalitario, autoritario y peor, criminal. Porque Venezuela en ese sentido es peor que las dictaduras que hemos tenido en el continente, porque tiene el componente criminal, mafioso, de vinculación con el narcotráfico. A mí me juzgaron en el año 2015 y me condenaron a 14 años porque yo denuncié a Nicolás Maduro como represor, violento, asesino y vinculado con el narcotráfico. Y recuerdo que la jueza insistía mucho en que esa vinculación que se planteaba con el narcotráfico era una exageración. Y fuimos desmontando uno a uno. Y lo fuimos desmontando no con pruebas ni con testigos porque no me lo permitieron. Lo fuimos desmontando con el testimonio que yo podía dar, que era la única voz que tenía en nuestro juicio. Y quiero decir esto porque el enemigo que estamos enfrentando es formidable. Yo no minimizo a nuestro adversario. Es un adversario que cuenta con mucho apoyo, pero sobre todo que no tiene escrúpulos. No le importa matar, no le importa reprimir, no le importa hambriar a nuestro pueblo, no le importa que millones de venezolanos no puedan comer 3 veces al día, no le importa que millones de familias no puedan curar a sus enfermos. Más bien se alegra cuando 5.5 millones de venezolanos salen por nuestra frontera. Es decir, ese es el adversario, ese es el dictador que nosotros estamos enfrentando. Y ante esa realidad, nosotros tenemos que estar todos unidos, porque esto no es un tema ideológico, esto no es un tema de derecha e de izquierda, esto no es un tema de matices de partidos políticos, esto es un tema muy elemental. Esta es la libertad contra la tiranía, esto es un pueblo oprimido que tiene que enfrentarse contra un opresor. Frente a ese punto también hay una reflexión, es decir, en todas las democracias o cuando hay libertades, el derecho a la diferencia, a opinar distinto, a mirar las cosas de manera distinta existe. Y también parece ser que ese derecho se lo han robado a la oposición en Venezuela porque es, como lo dice, es tan brutal el régimen que tienen que enfrentar, que requiere una unidad. Lo que pasa es que poner de acuerdo a tanta gente en el cómo. No hay alguien que no quiera que Maduro se vaya del poder y que finalmente deje de usurpar el poder en Venezuela para que pueda llegar alguien elegido democráticamente con elecciones con garantías. Pero cómo ponerse de acuerdo también en medio de esa diferencia. ¿Cuál es la propuesta concreta suya en eso? Porque fíjese, hace apenas unas semanas había una tremenda polémica porque Enrique Capriles quería participar en las elecciones ahora en diciembre. La comisión que mandó el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, con llamado de parte de ese grupo de personas que también lucha por la democracia. Entonces, en medio de tanta diferencia, ¿cómo lograr una unidad
para que finalmente se logre la democracia en Venezuela, que el primer paso es que se vaya Maduro, pero que está ahí atornillado? Sí, bueno, lo primero es que tenemos que tener la humildad de hablar entre nosotros, entre todos, pues, y poder tener la comunicación más fluida entre todos. Yo, a pesar de que no podía hablar públicamente, yo le dedicaba horas de mi vida. Yo me despertaba muy temprano en la mañana para poder hablar con mi esposa, mis hijos, y trabajaba hasta muy tarde hablando con todos los sectores, con todos los líderes políticos y tratando de tejer la unidad dentro de las diferencias que son naturales que existan. Por eso es natural que exista. Tú me preguntas, bueno, ¿qué hacer en estos momentos? Yo creo que lo que nos toca es concentrarnos en un objetivo que todos podamos compartir. Yo creo que ese objetivo en estos momentos, que nos permite tener un objetivo compartido dentro de Venezuela y de nuestra coalición internacional, es que logremos elecciones presidenciales, y subrayo y lo digo con mayúsculas, presidenciales, libres, justas y verificables. ¿Por qué insisto en el tema presidencial? Porque no basta con una elección. El episodio que tú relatas, que generó una turbulencia hace unos meses cuando algunos sectores dijeron, bueno, vamos a estas elecciones parlamentarias que no dan ninguna condiciones, y era ir a unas elecciones para perder, para legitimar a Maduro y para que Maduro pudiese tener una cara lavada ante la dictadura, ante la opinión pública internacional. Por supuesto que no es el camino. Ahora, la elección presidencial como tal sí permite ser un punto de encuentro entre todos los sectores en Venezuela, y también, y me da cuenta de eso en las conversaciones que he tenido desde que salí de Venezuela, con un amplísimo sector muy diverso, por lo menos aquí en España, sobre lo que debe de ser el punto de encuentro. Veo también que allí podemos concentrar el esfuerzo de la coalición dentro y fuera de Venezuela. Elección presidencial. Luego, concentrarnos en objetivos muy concretos y que los tenemos en el corto plazo. El 6 de diciembre hay un evento fraudulento por parte de la dictadura, pues nos toca unirnos alrededor del rechazo de lo que significa ese evento fraudulento del 6 de diciembre. Rechazarlo, denunciarlo y buscar que todos los países democráticos del mundo desconozcan ese evento fraudulento, porque no es una elección. Luego nos toca en enero un episodio también importante, que es la Asamblea Nacional. ¿Qué sucede con la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional fue electa hace 5 años para un periodo de 5 años. Sin embargo, al no haber una sustitución legítima de la Asamblea Nacional, pues tenemos que tener un consenso y todos acompañar a que la Asamblea Nacional, dentro de la estructura que podamos acordar, que lo haga viable, pueda tener una continuidad institucional. ¿Y por qué esto es clave? Bueno, es clave para que tengamos la unidad y la interlocución. Si no tenemos eso, vamos a hacer que Maduro tenga el mejor de los escenarios, que es a los sectores democráticos atomizados, a los sectores democráticos dispersos y a la interlocución del mundo con Venezuela totalmente fragmentada. Y eso es un regalo que no se lo podemos dar a la dictadura. Por eso es tan importante la continuidad de la Asamblea Nacional. Además, perdón, es reconocida por los países que también reconocen al gobierno interino de Juan Guaidó como un órgano legítimo. No ha permitido estos más de 60 países de la comunidad internacional que el régimen intente cambiar incluso el liderazgo dentro de la Asamblea Nacional, y eso es fundamental. Sí, correcto, y ha sido reconocida. Ahora nos toca a nosotros dejar muy claro por qué ese reconocimiento debe de continuar. Porque ese reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado, con un mandato muy claro. Pues yo quiero explicar esto nuevamente, que a veces nos confundimos de qué se trata la presidencia encargada de Juan Guaidó. Juan Guaidó asume el 5 de enero del año 2019 como presidente de la Asamblea Nacional. El 10 de enero del año 2019 correspondía la toma de posesión para el nuevo periodo presidencial. Como las elecciones de mayo del año 2018 fueron fraudulentas y así lo reconocieron la mayor cantidad de países democráticos del mundo, había un vacío de poder. Ante ese vacío de poder, ¿qué plantea la Constitución venezolana en el artículo 233? Que asume la presidencia encargada el presidente de la Asamblea Nacional con un mandato, convocar a elecciones presidenciales. La Constitución dice en 30 días. Bueno, no se ha logrado en 30 días, pero el mandato de hacer lo que corresponda para unas elecciones presidenciales sigue siendo el mandato de Guaidó, de la Asamblea y de quienes lo acompañamos. El día de ayer se materializó una decisión en contra del pueblo
por miedo. Una decisión que hay que decirlo por la calle del medio. Una decisión cobarde. Una decisión cobarde fue lo que se tomó el día de ayer. Porque tienen miedo, le tienen miedo al pueblo. Y usted, presidente, se escondió detrás del tribunal, de la asamblea, de la defensoría, de la fiscalía, para tomar una decisión. Fundamentalmente esta decisión fue en contra de millones de venezolanos que querían cambio, que quieren cambio y que no van a renunciar al cambio. Esta es una decisión que quiere sacar a los venezolanos de su esperanza de cambio. Yo quisiera volver a traer esta entrevista a Leopoldo, a hacer memoria, porque es importante que el televidente, no solamente el venezolano, muy importante, pero el televidente de América Latina también recuerde cómo ha sido desde el comienzo su lucha por la democracia, porque esto no comenzó con Maduro ya aferrado ahí a la presidencia, como dicen ustedes mismos, usurpada, el poder usurpado de Venezuela. Esto comenzó con Chávez. Y una Contraloría que no era independiente lo inhabilita usted cuando manifiesta participar en elecciones, creo que a la alcaldía metropolitana, y entonces lo inhabilitan, y usted comienza esta batalla ante el sistema interamericano, ante los estamentos internacionales, y en 2011 usted logra ganar una batalla que además marcó un precedente importante también para otros países de América Latina, y es que los derechos políticos son un derecho humano, lo concibe en ese momento la Corte Interamericana. Recordemos rápidamente a los televidentes cómo fue eso, cómo desde ahí también usted ha sido perseguido en esos derechos básicos, como es el derecho a la actividad política. No, gracias por permitirme recordar eso también, que es muy importante, y te lo comento rápidamente, de manera resumida. Yo fui alcalde en Caracas, en el municipio de Chacao, durante 8 años, del año 2000 al año 2008. En el año 2008 me presento para la alcaldía metropolitana y teníamos amplísimo respaldo para ganar la alcaldía metropolitana. Y la dictadura, en aquel momento Hugo Chávez, en lugar de permitir que sea la gente de Caracas que decidiera quién iba a ser el alcalde metropolitano, decide inhabilitarme, es decir, sacarme de la contienda electoral de una manera completamente arbitraria. Y yo tomé la decisión de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el caso se dirime ante la Corte Interamericana, y fue el primer caso que se pronunció sobre los derechos políticos como derechos humanos. Y como tú lo dices, marcó un precedente para América Latina. Y el precedente era que una persona no puede ser desprendida de su derecho político a la participación activa en la política si no había tenido una condena penal definitivamente firme. Y yo nunca fui condenado penalmente de manera definitivamente firme para esa inhabilitación. Bueno, eso a mí, en lo personal, me cambió un poco. A mí me ha pasado muchas veces en mi vida, en estos últimos 20 años me he tenido que reinventar muchas veces. Yo quería ser alcalde metropolitano y tenía muchos sueños para la ciudad, tenía la trayectoria, la experiencia, el equipo, los proyectos para Caracas que veníamos construyendo desde la alcaldía de Chacao. No pude, apoyé a Antonio Ledesma, que también se había inscrito como candidato para la alcaldía metropolitana, y ganamos la alcaldía metropolitana. A mí me tocó, luego de esa elección, reinventarme completamente y comenzamos el camino para fundar nuestro partido Voluntad Popular, que bueno, unos años después me llevó, como ya lo dijimos anteriormente, en el año 2014 a la cárcel. Ahí me tuve que volver a reinventar, después tuve que ir a la casa por cárcel, después a la embajada, y ahora aquí me toca nuevamente pues volver a reinventar en esta nueva etapa. No. Y Dani, es que me gustaría además concentrarnos en ese año que acabas de mencionar, en el 2014, porque fue cuando ya comienza la represión brutal, evidente en las calles. ¿Por qué? Porque el 2014 también es el año en el que la gente decide que no se puede quedar callada, que tiene que salir, que tiene que inundar las calles, que tienen que protestar, que tienen que intentar que el mundo oiga el descontento del venezolano, y esto costó para un líder como Leopoldo López su libertad, para los medios de comunicación que nos cerraran, Idania. Que nos cerraran, que perdiéramos la señal. Recuerdo haber conversado con Leopoldo antes de la intervención de lo que se denominó la salida, que fue importante y que nosotros estábamos transmitiendo.
porque era un momento crucial, como tú dices, Claudia, en que la gente salió a la calle, en que la gente decidió hacer sentir su voz. A NTN le costó la señal al aire en las cable operadoras y a Leopoldo le costó la cárcel. NTN 24, que hasta este momento ha estado en el 725 de DirecTV en Venezuela, pareciera que no está. No sabemos si volverá o no. Se ha caído la señal en DirecTV. Continuamos en nuestra página web, en nuestra señal en vivo. Por allí usted puede vernos y por otros links que a través de Twitter y de las redes sociales vamos a decirle cómo sintonizarnos en Venezuela y en otros lugares del mundo. Una televisora que pretendió ser la competencia de Telesur y es el fracaso más grande que ha habido, llamada N24. Pretendía ayer en cableras venezolanas transmitir la zozobra de un golpe de Estado como el 11 de abril, fuera del aire. NTN 24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, pues. Quienes no lo sabían y quienes lo tengan que saber. Sin embargo, años después, NTN 24 igual está en Venezuela y Leopoldo López continúa levantando la voz. Pero permíteme una pregunta en relación a ese año. Cuando Leopoldo se entrega en el 2014, Leopoldo ¿pensó que le iba a costar tantos años de su vida privado de libertad? Mira, Idania, Claudia estaba compartiendo conmigo ahora una carta que yo escribí, una entrevista por escrito que yo les escribí a ustedes, a NTN 24, en el 2015. Y en esa carta, que estaba repasándola ahora, hacía una reflexión sobre el tema del tiempo, que es lo que tú preguntas. Y yo allí decía, y lo comparto todavía, y estoy convencido de eso, que el tiempo es una variable que te puede hacer más prisionero de lo que eres, porque es una variable que no controla. Si en la cárcel yo me sometía al imperio del tiempo, iba a tener una frustración permanente, porque si planteaba que la libertad la iba a conseguir en un mes, o en una semana, o en un año, y pasaba un mes, un año, y no llegaba esa libertad, pues eso era señal o eso era motivo de una profunda frustración. Y yo lo vi con otros compañeros presos. Yo vi como otros compañeros se ponían como meta que la semana que viene salían, o el mes que viene salían, o el año que viene salían, y no llegaba ese momento, y eso generaba una frustración tremenda. Y yo allí aprendí, tomé la decisión de que el tiempo es una variable que no podía dominar. Y se lo dije muchas veces a Lilian. Le dije a Lilian, mira, Bella, esto va a durar el tiempo que tenga que durar, y nos tenemos que preparar para poder manejar el tiempo sin que el tiempo nos aplaste, porque es una variable que no podemos controlar. Va a llegar el momento en el que yo salga de la cárcel. Bueno, ese momento llegó y ahora ha llegado el momento de poder estar con mi familia y tener otro espacio de lucha. Y esto lo aprovecho para hacer una reflexión sobre nuestra lucha por la libertad. Yo entiendo que hay mucha frustración, tú la tienes, yo la tengo, la tenemos los venezolanos, de que todavía no hayamos alcanzado la libertad. Yo entiendo eso, pero no nos pongamos una fecha y que a partir de esa fecha nos rindamos. Porque yo a veces percibo que hay gente que dice, bueno, ya no vale más la pena luchar porque he luchado muchos años. Bueno, muchos años no son pocos, pero tampoco quizás son suficientes. Y si nos toca luchar muchos años más, pues es lo que nos va a tocar. Yo espero que no sea así, yo espero que sea el mes que viene, espero que sea muy pronto, pero no nos hagamos prisioneros del tiempo y no permitamos que el tiempo sea una fuente de frustración, porque yo he visto mucho eso, no solamente con los presos, sino con la gente de la calle. Dice, bueno, yo salí a marchar mucho, ya no voy a volver a salir a marchar. Yo salí a votar mucho, ya no voy a volver a salir a votar. Yo seguía el caso de Venezuela y los temas y las declaraciones de los líderes, ya no lo hago. Y ese sentimiento de frustración porque el tiempo no cumplió con lo que nosotros estábamos esperando, es algo que tenemos que aprender a que no nos domine. Entonces, allí va la reflexión sobre el tiempo, de lo que hablé mucho. Yo en la cárcel, yo aprendí cosas, ¿no? Y aprendí a charrasquear 4, ¿no? No, tampoco puedo decir eso que también lo contabas en esta entrevista, sí. Carta, como le hemos dicho. ¿Sabe por qué le decimos carta, Leopoldo? Porque te hicimos 10 preguntas y nos contestaste una carta llena de unas reflexiones tan profundas, tan bonitas, tan conmovedoras, que al final para el equipo periodístico de La Noche NTN 24 es la carta de Leopoldo en una celda de castigo. Y ahí en la carta dices cuántos días lleva en esa celda de castigo. Y la primera parte de esta reveladora entrevista de nuestra directora Claudia
Gurizati y de la directora del programa La Tarde, Idania Chirinos. Mañana, en la segunda parte de este humano relato de Leopoldo López, ya desde una perspectiva más humana y menos política, relatará la forma como vivió en prisión los momentos más tristes y difíciles alejado de su familia. No lo olviden, la noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche.